Tenía un diagnóstico grave y pese a los esfuerzos del personal médico, falleció. Es el paciente cuya cirugía fue suspendida para dar paso a la operación de urgencia de la madre de la ministra de Salud. Mi nombre es Alejandro Rivera, yo soy periodista de Canal 13. El 30 de diciembre pasado tuvimos la posibilidad de conversar con miembros de su familia. Insistieron en que su situación era muy delicada y así se lo hicieron saber los médicos, que también tuvieron que explicarles durante la espera de su nueva operación ese 23 de diciembre que otra paciente utilizaría primero el quirófano. Las fiestas de fin de año y la caída de Nicolás Maduro maquillaron la ola de críticas por la cirugía a la madre de la ministra de Salud. Pero soterradamente, las investigaciones continúan y las dudas se mantienen. Cuestionamientos desde todos los sectores a lo que se ha calificado como Operación Express en el Hospital del Salvador. La atención se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por la institución. La Moneda refrendó la versión oficial emitida por el hospital, pero los fuertes rumores de un supuesto trato preferencial generaron ruido entre los propios equipos médicos del recinto. Hay criterios que requieren ser reconocidos para que no quede en la ciudadanía la duda de que la atención de salud responde a sesgos que tengan que ver con los cargos o roles de la autoridad de gobierno. Es efectivo que existió una urgencia por fractura de cadera y en una paciente de 87 años eso bien puede tener consecuencias fatales. En eso se centró la declaración de la ministra de Salud tras suspender sus vacaciones y reaccionar a las últimas revelaciones de reportajes Tele 13. En primer lugar, quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años. Lo que usted conocerá enseguida es la cronología de esa atención, con detalles inéditos que nuevamente contrastan con la versión entregada por el hospital y también por la ministra. Poco antes de las 11 de la mañana del 23 de diciembre, un mensaje en un grupo de WhatsApp de médicos especialistas de El Salvador alertó de una paciente que estaba siendo trasladada en una ambulancia particular al recinto público y que llegaría a la brevedad al servicio de urgencia. No tengo conocimiento de aquello. Ahora es habitual que los médicos conversen, pero no tengo conocimiento de que haya habido un chat especial para acelerar ninguna atención. Es un grupo acotado de profesionales traumatólogos. Además de la sospecha de diagnóstico, se habría centrado en 4 datos de la paciente: el nombre, la edad, su RUT y finalmente uno que llamó la atención al interior de El Salvador: el parentesco. Madre de la ministra de Salud. Es una coacción. O sea, colocar un grado de parentesco con alguien conocido es simplemente un despropósito. No ayuda en nada, sino que pavimenta el camino para que haya acciones administrativas fuera de lugar. Quienes tuvieron conocimiento de este mensaje contaron a reportajes Tele 13 que además se solicitó abrir un cupo en la urgencia. Es la primera de una serie de situaciones que marcaron esa jornada. Se trató de una comunicación entre médicos por un canal informal sobre una paciente que todavía no llegaba aquí al servicio de urgencia del Hospital Salvador. Tal como ya se ha publicado, a las 11 de la mañana, la familiar de la ministra fue ingresada al hospital. Lo que hasta ahora se desconocía es que a las 12:24 se entregaron las primeras indicaciones médicas. Menos de 1 hora y media después de llegar al recinto, los doctores ya contaban con una radiografía que confirmaba la fractura de cadera y también qué tan grave era el cuadro de esta paciente. De acuerdo a documentos a los que accedió Reportajes Tele 13, se indicó su hospitalización, medidas antiescaras y, lo más relevante, entregar un régimen de alimentación y medicamentos. Médicos especialistas que junto a Reportajes Tele 13 tuvieron a la vista estos antecedentes nos explican que una cirugía de cadera exige al menos 6 horas de ayuno y que el fármaco indicado, un anticoagulante, no se puede administrar a pacientes que serán operados de urgencia. Lo que puede apurar o enlentecer es la disponibilidad efectivamente de un especialista para operarla y la condición del paciente, porque muchas veces los pacientes están con tratamientos, por ejemplo, anticoagulantes
y necesitan limpiarse de esos tratamientos para poder ser operados, que no era la situación de mi madre, afortunadamente. De hecho, deben pasar al menos 12 horas sin que un paciente tenga ese medicamento en su sistema para poder entrar a un quirófano. Es un dato que, según los especialistas consultados por Tele 13, indica sin lugar a dudas que a esa hora los médicos que se encontraban en la urgencia no tenían planificado realizar esta operación, al menos durante esa jornada. Pero algo pasó entre las 12:24 y las 14 horas de ese martes 23 de diciembre. A esa hora, el plan original tuvo un giro radical. En esa modificación es donde se centrarán las investigaciones. Sin explicación técnica, en los documentos revisados por Reportajes Tele 13, el traumatólogo, cuyo nombre mantendremos bajo reserva, que indicaba hospitalización y probablemente la programación de una cirugía a futuro, decidió ahora cortar el régimen alimenticio a cero, también suspender la ingesta del medicamento a la espera de exámenes, junto con solicitar la evaluación geriátrica y de anestesistas. ¿Qué o quién motivó esta decisión? ¿Cómo se explica este cambio de criterios que en solo 2 horas aceleró todo el proceso de cirugía? Lo que sí está claro es que a las 13:30 horas sí hubo una llamada telefónica donde la ministra recibió los detalles del diagnóstico de su madre. Alrededor de las 13:30, finalizando la ceremonia, me informaron por teléfono que se confirmó que mi madre tuvo una fractura de cadera y que se estaba evaluando su tratamiento. Dada la gravedad de este cuadro, en una persona de 87 años decidí volver inmediatamente a Santiago para verla. En concreto, y teniendo en cuenta estos antecedentes, después de esa llamada telefónica, los médicos cambiaron el plan original de hospitalización para avanzar lo más rápido posible hacia una cirugía. Se modificaron los criterios técnicos y médicos en detrimento de otros pacientes en similares condiciones. ¿Por qué se apuró la intervención? A estas alturas, ya muchos funcionarios del recinto estaban enterados del ingreso de esta persona y su parentesco con la máxima autoridad en salud. Y con el paso de las horas, indican fuentes del hospital, quedó todavía más claro qué tipo de priorización se estaba dando. Por autorización de dirección, se envía paciente a sala sin entregar, sin papeles administrativos, sin medicamentos. Reportajes Tele 13 tuvo a la vista esta entrada escrita en un sistema interno del hospital. Frase redactada por un funcionario directamente vinculado a todo este procedimiento, que decidió dejar constancia de lo que estaba ocurriendo, por posibles consecuencias futuras. Funcionarios del recinto nos indican fuera de cámara que una vez conocido el caso y con la polémica instalada, la dirección del hospital habría reprendido al profesional que dejó esta controversial observación. Y no solo eso, lo conminó a borrarla del sistema. Claro, este texto, una suerte de descargo de responsabilidad, contrastaba por completo con la versión oficial entregada por El Salvador, que hablaba de decisiones técnicas en esta cirugía y no administrativas, como expuso este funcionario público. Algo extraño, algo anormal, algo raro existe. Y frente a eso se pueden pedir antecedentes que no vayan con el diagnóstico del médico, pero sí con todo el procedimiento, desde el ingreso de la familiar de la ministra de Salud hasta la intervención. Porque se suspendió al menos una intervención que ya es conocida por todos y que terminó con el fallecimiento de este paciente. El comunicado oficial de El Salvador habla de investigaciones internas que buscaron conocer quién o quiénes divulgaron información sobre esta cirugía. Mal haría el hospital en iniciar hoy día una hostilización contra los funcionarios del hospital en un momento en que el hospital es el que debe dar las explicaciones, más que algunos funcionarios. Ni en los registros de la urgencia, ni tampoco en los antecedentes posteriores de médicos y enfermeras a los que accedimos, existe mención a criterios técnicos para acelerar este proceso de cirugía, como podría ser, por ejemplo, un riesgo hemodinámico o de posible hemorragia derivada de la fractura, diagnóstico que debiera quedar claramente establecido. En ese mismo momento, había otros 37 pacientes de traumatología esperando cirugía por diversos motivos y al menos 11 con diagnóstico de fracturas. Conversamos con familiares de 2 de estos pacientes. Comentan su experiencia por el lento proceso de atención de ambos. Los 2 con fracturas, los 2 ingresando por urgencias y con esperas que llegaron a días para una cirugía. Uno de esos pacientes, con múltiples fracturas, esperó desde el 21 de diciembre hasta el 26 del mismo mes para entrar al quirófano.
o sea, que estuvo casi una semana con dolores, muy mal, o sea, aguantando eso, solo con analgésico. Fue terrible, terrible para él y para nosotros como familia, verlo así es terrible. En la misma línea, una mujer de poco más de 50 años ingresó de urgencia el 20 de diciembre por una fractura con posible compromiso hemodinámico al Salvador. Fue operada finalmente el 24 del mismo mes y todavía faltan más cirugías que su familia no sabe cuándo serán realizadas. Llegó a El Salvador el domingo y le ingresaron a urgencia y claro, fractura inmediata, la dejaron con yeso y la tuvieron en urgencia en pasillo hasta el día lunes. En pasillo. En pasillo estaba yo. ¿Y alguna no sé, alguna como consulta te iban a decir cuándo operarla o no había fecha? Era a la espera de que el doctor tuviera tiempo para hacer la operación. Parece inconcebible, francamente, parece muy desigual que haya gente que espere días o semanas antes de entrar al quirófano estando internado en el hospital por una fractura y en otros casos esto ocurra de inmediato. Parece absolutamente necesaria una explicación verosímil. Es claro que la edad también determina la urgencia de atención en los pacientes. Ese hombre que se encontraba internado en la UCI grave, con un diagnóstico de perforación colónica, ya había sido intervenido al menos una vez. Ya laparotomizado esperaba una nueva exploración intestinal que se realizaría ese mismo 23 de diciembre. Desde las 5 de la tarde en adelante, solo funcionan 2 pabellones en el Hospital del Salvador. El de urgencias, que se comparte con casos de traumatología y urología, y el de residencia, destinado a pacientes hospitalizados. Ahí debía ser operado este paciente. Pero el turno entrante recibió una instrucción verbal de bloquear ese quirófano para operar a la madre de la ministra alrededor de las 20 horas, aprovechando la presencia de un especialista. Si se llega a comprobar de que existió un uso del cargo por parte de la ministra, claramente es la ciudadanía quien merece una respuesta. Existiendo estas personas que estaban en una condición similar, quien ahí finalmente decide, de acuerdo al riesgo vital, es el médico tratante o el equipo médico del establecimiento de salud. El paciente laparotomizado debió esperar y entró a pabellón alrededor de la medianoche. Tal como informamos en Tele 13, falleció 3 días después por un shock séptico. Él también tenía 87 años de edad. Este bloqueo de pabellón y suspensión de la cirugía de un paciente en estado grave también quedó registrado. Retraso, cirugías por pabellón residencia bloqueado y posterior cirugía cadera ingresada con prioridad administrativa desde la urgencia que posterga reexploración de paciente laparotomizado. Este es un documento que no pudo ser alterado, ya que una vez escrito se envía en formato PDF a más de 70 destinatarios. El registro todavía existe. Es hoy la evidencia del contraste entre la versión oficial del hospital y lo que el personal de salud presenció y quiso dejar por escrito. Sí, no, yo no tengo conocimiento y no sé a lo que se refieren con administrativo, que puede significar muchas cosas dependiendo del hospital. Esta semana el diputado Andrés Celis presentará la primera denuncia por presunto tráfico de influencias para que sea la Fiscalía la que investigue directamente el caso. Esto no es algo cotidiano, me encantaría que lo fuera, y menos cuando es un familiar de la ministra de Salud. Y en la vida hay que serlo y parecerlo. Y frente a esta falta de igualdad ante la ley, yo creo que una investigación por parte de una comisión investigadora y que la Fiscalía tiene que abrir una causa. Indagatoria que se suma a requerimientos realizados a la Contraloría y las investigaciones internas que ya realiza el hospital. En especial luego de quedar de manifiesto una clara diferencia de versiones respecto de lo comunicado originalmente y lo que funcionarios decidieron dejar por escrito.